capítulo 4 del libro de los Efesios. Iniciamos con la lectura del último versículo de este capítulo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Señor, te damos gracias por la bendición que nos permites al estar en este lugar. Te pedimos, Señor, que podamos ser conscientes de lo que tu palabra dice y que, Señor, tu palabra sea algo que marque nuestras vidas y la manera en que debemos, Señor, comportarnos como hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que la lectura de este capítulo sea de bendición para todos nosotros y para esta iglesia, Señor, en la cual tú nos has permitido permanecer. Bendícenos en esta hora, danos sabiduría, Señor, en tu nombre Jesús oramos, amén. Bien, les decía la semana anterior, cuando el apóstol Pablo empieza a hablar del amor, lo hace con un propósito y es lo que ha de venir. Es un pasaje introductorio para lo que el día de hoy habremos de empezar a estudiar. Y les decía, sin amor es imposible buscar agradar a Dios y obedecer a Dios y comportarnos como Dios quiere que nos comportemos, ¿no? No nos quedemos a la mitad del evangelio y del mensaje, ¿no? A veces predicamos acerca de la gracia del Señor y bien hacemos, porque ese es el evangelio. Pero no podemos quedarnos tan cortitos. Nuestra obligación como creyentes es buscar comportarnos como agrada a Dios. Insisto, ¿esto determina nuestra salvación? No lo hace. Sin embargo, hace ratito cantábamos, ¿no? Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Debería movernos el corazón cantar esto. Porque el dolor que no imaginamos, porque no lo hemos visto, y porque aunque lo hubiéramos visto, no conocemos, solamente Dios conoció ese dolor. Por eso dice este canto, nunca sabré cuánto costó. Debe movernos a ser agradecidos con el Señor. Así que este pasaje inicia de esta manera. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A ver, por segunda ocasión Pablo en esta carta les recuerda que está preso. Pero no es casualidad, o sea, pues todos saben que Pablo está preso, ya se los dijo en el primer capítulo, ¿no? Pero les vuelve a decir, yo pues, preso en el Señor. Les está hablando de una condición que está atravesando el apóstol Pablo. Está preso. ¿Por qué? Está preso por predicar el evangelio. Está preso por llevar el evangelio a los gentiles. Está preso por gastar sus días en el ministerio que Dios le había dado. No está preso por algo que haya hecho incorrecto. Está preso, dice, en el Señor. Está preso a causa del Señor. Y dice, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Casi les está diciendo, deben comportarse como Dios quiere que lo hagan, aunque al hacerlo puedan caer presos. Para nosotros no es así. Para nosotros el obedecer la palabra del Señor no tiene mayor complicación de otros hacia nosotros, ¿no? Ni nos van a encarcelar, ni nos van a apedrear. Cuando mucho alguno nos hará alguna cara, ¿no? Pero dice el apóstol, yo estoy preso por obedecer la voz del Señor, ¿sí? Y ustedes están dispuestos, o deben estar dispuestos, a obedecer su voz, así les cueste su libertad física.
Así que cuando hablamos de una persona que está libre, que de alguna manera ha resuelto su vida en muchos sentidos y nos exhorta, bueno, tiene fuerza, ¿no? Pero cuando la persona que nos está predicando nos está diciendo que a causa de ello ha recibido algún conflicto en su vida y aún así dice o decía en el libro de los Hechos, si es necesario poner mi vida, la pondré. Bueno, esto tiene un mayor sentido. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vea cómo nosotros hablamos incorrectamente siempre, ¿no? Ay, es que tengo que soportarlo todos los días, ¿no? Tengo que soportarla todos los días. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿eh? Soportar es sostener, ¿sí? Los castillos que están poniendo allá afuera son el soporte de una losa muy pesada. Por eso es que se deben colocar para que soporten el peso. Ahora dice el apóstol Pablo que todos ustedes y yo debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Cómo es esto? Con toda humildad y mansedumbre. Para que nosotros soportemos a nuestros hermanos, en el buen sentido de la palabra, para que nosotros los sostengamos, debemos ser humildes y mansos. La palabra humildad dentro del vocabulario cristiano, que debo decir que el comentario decía que esta palabra en el original no existe. O sea, no existía en el griego, así que el apóstol Pablo casi la está tomando, dándole un significado. Pero para nosotros, después del tiempo, al estudiar la palabra humildad, se refiere a que cada uno comprenda que es inmerecedor. Usted es inmerecedor del sacrificio que Dios hizo por usted. Usted es inmerecedor de la justificación por sus obras. Usted es inmerecedor de llamarse hijo de Dios. Usted es inmerecedor de la vida eterna. Y lo digo usted por mencionarlos, pero yo soy inmerecedor de la vida eterna y de la gracia y del perdón y de la justificación. Somos inmerecedores. El entender esto es tener una correcta visión de la humildad en el Evangelio. ¿Por qué? Nosotros no podemos observar a los demás si no comprendemos que nosotros estamos bajo la misma condición de pecado. ¿Sí? Porque si no, lo que vamos a hacer es juzgar y señalar, en lugar de entender que todos estamos llamados bajo la misma condición. Todos fuimos pecadores, todos somos pecadores y todos seguimos pecando. Dios nos ha dado vida eterna de la misma manera, y esto lo veníamos viendo en los otros capítulos. Por eso eran introducción, porque decía Pablo, ni los judíos ni los gentiles, todos fuimos llamados de la misma manera. ¿Sí? Y así como en ese momento los judíos no podían molestarse de que los gentiles habían sido llamados, nosotros no podemos molestarnos o señalar a quien ha sido llamado de la misma manera que nosotros. Imagínense que la próxima semana llegue una persona que usted no puede ver, pero ni en pintura, dicen por ahí, ¿no? Y que se siente adelante de usted. Vamos a decir, híjole, ¿y este qué hace aquí o esta qué hace aquí, no? Ha sido traída como usted fue traída o usted fue traído en algún momento. Así que dice el apóstol, andar con humildad. Sepamos todos, que todos los que estamos aquí, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo donde quiera que estén,
fuimos llamados de la misma manera. Y que con ese mismo amor el Señor va a ir por los que tenga que ir. No todos han de ser salvos, pero por los que tenga que ir, va a ir como ese buen pastor que su vida da por las ovejas. Porque esa misma vida y esa misma sangre también se derramó por ellos. Entonces, si nosotros sabemos reconocer con humildad bajo qué condición estamos en este lugar, cualquier persona que entre a este templo debe ser merecedora de que nosotros con humildad sepamos que llegamos de la misma forma y que el Señor les ama igual como a nosotros mismos. Si nosotros logramos comprender eso, puede haber mansedumbre en nuestro corazón. La mansedumbre es una cualidad del ser humano de dominar sus emociones. ¿Sí? Entonces, sea quien sea, nuestra obligación como hijos de Dios es actuar mansamente. Si todavía tenemos problema con eso, pidamos al Señor nos ayude. Aunque debo decir que la única forma que el Señor nos ayude con la mansedumbre es ponernos en situaciones de este tipo, ¿no? Para que poco a poco vayamos dominando nuestro carácter, ¿no? Solo es así. Pero solo bajo la humildad y la mansedumbre entonces podemos soportarnos. Si yo no soy humilde en decir, Señor, tú me has perdonado, ¿cómo voy a hablarle a aquel que sabemos que está en una vida de pecado para que el Señor le perdone y le sostenga? Yo no puedo llevar el evangelio si no he considerado esto, O sea, si yo no he considerado que soy salvo gracias al Señor, yo puedo asegurarle que entonces ni siquiera es salvo. Porque entonces está confiando en sí mismo, ¿no? Lo primero en lo que nos damos cuenta que somos salvos es que reconocemos que Dios nos ha llamado como a todos en pecado. Ese es el primer síntoma de ello. Y entonces dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y van a ver a lo largo de este capítulo que es una obligación, hermanos. No es una sugerencia, es un mandato. Es un mandato que Dios nos da para que todos podamos llegar a la meta que Dios ha planteado. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, en cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Fíjense bien, estos versículos, lo primero que nos hace Pablo es mostrarnos que está presente el Espíritu, que está presente el Hijo y que está presente Dios Padre en la redención de cada hombre. Esto también habla de humildad. Dios ha sido humilde en su forma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ha sido humilde para que la redención, a lo que voy es la unión que tienen el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo es la unión que la iglesia debe tener. Y dice, insisto, unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si usted ve ahí en su Biblia o ve acá en el texto, la palabra espíritu tiene una E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo habita en el corazón de todos nosotros. Y esto nos da unidad. ¿Sí? No puedo decir, pues nada más habita en mí porque yo me la paso orando más tiempo, porque yo no falto al templo, porque yo de mañana, de madrugada, como el canto, ¿no? De madrugada te buscaré. Solamente en mí el Espíritu está. No, ese mismo Espíritu está en todos nosotros. Y dice, un cuerpo, hablando de la iglesia, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos fuimos llamados en esa misma esperanza gracias al Señor Jesucristo. Un Señor.
O sea, él dice Pablo, es que no es el Señor Jesucristo de la hermana Dulce y del hermano Sergio y del hermano Joel. Es un mismo Señor. Es el mismo Señor de todos nosotros. Por eso todos somos un cuerpo. Porque todos tenemos un solo espíritu, un solo Señor, dice. Todos tenemos también una misma esperanza, una fe, un bautismo. Es el mismo bautismo, es la misma fe, es la misma consecuencia de redención para todos nosotros. Nadie va a poder llegar al cielo y decir, por mí mismo, por mi búsqueda de Dios, yo soy salvo. Porque el Señor le ha placido que todos nosotros, al creer en Él, hallemos justificación y tengamos un mismo Señor, hablando del Señor Jesucristo, un mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, si nosotros, insisto, recibimos a una persona que no es de nuestro agrado, ¿qué creen? Que tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu, el mismo Señor. Y eso debe ser suficiente para que busquemos actuar con humildad y con mansedumbre. Recuerdo que alguna vez alguna familia se acercó con mi papá para reclamar acerca de la actitud de una hermana. Voy a hablar de mí. Alguna vez alguien se acercó a mi papá para reclamarle por mis actitudes, ¿no? Su conclusión era que si no había una corrección hacia mí por alguna circunstancia que habíamos tenido, ellos se irían. Así que mi papá les dijo, pues yo no puedo correrlo. Esta también es la iglesia a la que pertenece, sin mencionar que sea porque yo era su hijo, ¿no? Así que estos hermanos se fueron. Yo nunca vi a mi papá confrontar a una persona con otra. Cuando fue muy necesario, porque la situación era muy complicada y no tuvo de otra, los pudo haber sentado juntos, pero estoy seguro que no les dio la palabra como para que cada uno se quejara del otro, ¿eh? Estoy segurísimo. Nuestro Dios es el mismo, el Señor es el mismo, el Espíritu es el mismo y el pastor es el mismo, ¿no? Así que eso no cabe dentro del templo, dentro de la iglesia. No cabe. El pastor no está para mediar entre uno y otro. El pastor está para decir, tu obligación como hijo de Dios es actuar con humildad y mansedumbre, para que actúes con paciencia y soportes a tu hermano o a tu hermana, lo soportes, lo sostengas. Insisto, no es que lo aguantes, es que lo soportes, que lo sostengas, ¿sí? Entonces, dice esta palabra, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que si hay medida de gracia, ¿no? Algunos necesitan más porque han pecado más, ciertamente, pero todos estamos en pecado, eso es diferente, ¿sí? Así que si yo me atreviera a juzgar, sería muy poco sabio hacerlo, porque estoy seguro, como dice su palabra, ¿no? A los que más hemos pecado, más nos ha perdonado el Señor, ciertamente, pero a todos nos ha perdonado el pecado, ¿sí? Entonces dice, pero a todos, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hay una insistencia del apóstol Pablo de hablar del pecado. Nosotros debemos reconocer que por la medida de la gracia para cada uno de nosotros, tuvo que haber quien pagara. Y tuvo que descender, dice, hasta el fondo, ¿no? ¿Qué es esto? Dice que suba, sino que antes descendió. No solamente descendió a la tierra nuestro Dios, descendió en la muerte. Llevó nuestro pecado, llevó la cautividad, dice allí. Nosotros merecíamos morir, así que Él tuvo que descender de su trono a la tierra. Quiere decir que a ese coro le falta, ¿no? Dejaste el trono para venir, ¿no? Le falta más. No solamente dejó su trono para habitar la tierra, dejó la tierra para habitar en el abismo. Insisto, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. El apóstol Pablo quiere guiar a esta congregación y a nosotros mismos a entender que no hay uno solo que merezca ser enaltecido por sus obras. Por nuestro pecado y por nuestra culpa, el Señor tuvo que descender a un lugar que no le correspondía. Su poder lo hizo ascender nuevamente, pero tuvo que padecer lo que cada uno de nosotros tenía que haber padecido. Y dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero hay un motivo de que el Señor haya constituido a algunos apóstoles, algunos enviados a las naciones, que haya constituido a algunos profetas, ¿sí?, que haya constituido evangelistas, pastores y maestros. Y el propósito lo dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A ver, primero dijimos que todos tenemos un solo Dios, un solo Espíritu y un solo Señor. Y que por tanto todos formamos un cuerpo. La iglesia, donde quiera que esté, es parte de un cuerpo, del cuerpo dado en el Evangelio por Cristo. Pero dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que todos nosotros nos hemos esforzado vanamente. Porque dice estos versículos, hasta que todos. Si uno solo de nosotros no avanza en el conocimiento de Dios, el cuerpo que es la iglesia no ha llegado a la estatura del varón perfecto. Lo cual quiere decir que es la obligación de todos nosotros, hermanos, que todos nosotros avancemos en el conocimiento de Dios. No solo del pastor, es obligación de todos. Ayer estábamos platicando la hermana Leti y mi familia y Yadi, de que les dije la semana pasada que ya los iba a regañar, ¿no? Creo, hermanos, que ustedes lo toman de la manera correcta. Quiero pensar que así es, y si no, les hago la aclaración. Cuando un pastor insiste tanto, es porque es necesario para que todos lleguemos al conocimiento de Dios.
Es necesario. No es porque yo quiera ver el templo a las 10:30 con mucha gente. Es porque es necesario que todos crezcamos en el conocimiento de Dios. Nuestra iglesia no debe quedarse nada atrás. Todos debemos avanzar en el conocimiento de Dios, es necesario. Cuando Dios nos hace ver que necesitamos esto, es por amor. Pero Él nos ama a todos y todos debemos tener un conocimiento profundo de Dios. Y entonces dice el versículo 13, lo repito, hasta que todos, no es hasta que cada uno avance en el conocimiento de Dios, es hasta que todos, hasta que la iglesia, hasta que el cuerpo de Cristo, lleguemos, otra vez en plural, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando uno de nosotros busca al Señor profundamente, cuando su espíritu crece en esa persona, Dios hace algo para que los que le rodeen tengan ese mismo anhelo. Nosotros tenemos que buscar tanto que todos nosotros tengamos el mismo anhelo de conocer a Dios. No está hablando de salvación, todos son salvos, yo lo creo así. Pero el conocimiento de Dios, ese es más profundo. Eso es mucho más profundo. Y eso como consecuencia, dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. A ver, debemos llegar a un conocimiento tal que la doctrina sea algo firme en nuestro corazón. Que no escuchemos alguna predicación, que no está mal, que no escuchemos alguna predicación en algún otro lugar o a través del internet y nos mueva. O sea, nuestra madurez espiritual debe ser tal que digamos, esto está mal, esto no me suena, esto no, esto no viene en la Biblia, ¿no? Porque el hermano dijo tal, o porque yo leí esto en la palabra del Señor y es contrario a lo que esto dice, ¿no? Ayer hablábamos de aquellas iglesias en donde liberan, y lo hago entre comillas, en donde liberan a los cristianos, ¿no? Esto es imposible. Si el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, no hay nada que pueda estar allí que no sea Él. Por lo tanto, no hay nada de lo que nos tengan que liberar, ¿no? El otro día querían liberar a mi Janita porque es muy berrinchuda y chillona. Oiga, pues su trabajo le ha costado, ¿no? ¿De qué la van a liberar? Es una tontería. Perdónenme la expresión, pero lo es. En donde el Espíritu Santo de Dios habita, no puede haber un demonio. Cuidemos hasta nuestro vocabulario, ¿no? Es que tiene un espíritu de rebeldía. Ayer hablábamos del espíritu de mentira, ¿no? Que está escrito en la Biblia. Pero se refiere a la condición humana en su forma de estar. O sea, si yo estoy enojado, tengo mi espíritu enojado. Porque yo también tengo un espíritu, ¿no? Mi espíritu, el que habita este cuerpo. A veces puede estar enojado, puede estar rebelde, pues sí, así sí, pero no es algo externo, ¿sí? No es que el espíritu de rebeldía, y por eso decía Adi ayer en la clase, y le echamos la culpa, ¿no? Al espíritu. No somos nosotros, debemos corregirlo nosotros.
Entonces, ese tipo de enseñanzas, hermanos, deben estar fuera de lo que nosotros escuchamos. Pero dice el apóstol Pablo que todos tenemos que llegar a un nivel de madurez y de conocimiento de Dios, que no seamos como niños fluctuantes, ¿no? Que no aceptemos todo lo que nos están dando. Que veamos que el alimento que en ocasiones nos dan no es el correcto. Al referirse a los niños fluctuantes, es que los niños tienen que comer todo lo que se les da. Y nosotros no debemos comer todo lo que se nos da. Debemos crecer maduramente hasta el punto de decir, esto no lo puedo consumir, porque no está en la Biblia. Así que el apóstol dice entonces, llevados por doquiera de todo viento y doctrina, es decir, de un lado para otro, ¿no? Es que acá y voy, y es que acá y voy. Y entonces empiezo a escuchar de todos lados y termino confundido, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que el apóstol está hablando. Dice, siguiendo la verdad, dice el versículo 15, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, otra vez vuelvo a hablar del cuerpo refiriéndome a toda la iglesia, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta conclusión que el apóstol tiene vuelve a tener efecto en el mismo cuerpo, en el que nos sostengamos todos, en el que todos busquemos el conocimiento de Dios. Hermanos, si uno de nosotros se encuentra en dificultades, todos nosotros debemos orar y apoyarle. Todos nosotros nos podemos dar un versículo, ¿no? Hermana, yo algún día me sentí así y leí este versículo, ojalá que le ayude. No más, no está en nosotros, hermana, dice el Señor, y en el amor del Señor ahí le va. Eso no es. Eso no es. Deje que el Señor le diga a ese hermano lo que le tenga que decir, porque créame, se lo va a decir con amor, no como nosotros. Esa no es nuestra obligación. Nuestra obligación es sostenernos los unos a los otros, para que si hay alguno que es fluctuante, dice, como niño chiquito, poco a poco pueda crecer espiritualmente y madurar su estómago y madurar su pensamiento, y entonces llegue a estar en esa solidez de la palabra del Señor. Repito el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si nosotros crecemos en amor, crecemos todos, ¿sí? Y dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, hay por la dureza de su corazón. Vamos rápido al libro de Romanos, en el capítulo 1. Quiero recordarles algo que ya estudiamos. Capítulo 1 de Romanos, en el versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hay un desconocimiento de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y sigue, ¿no? Pero dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de que el hombre peque sin tener ningún temor de Dios? Que no han creído en Jesucristo, que no han creído en Dios. En el momento en que eso sucede, el Espíritu Santo nos empieza a mostrar que estamos incorrectos en nuestro andar. ¿Sí? Por eso les decía al iniciar, nos quedamos en el Evangelio a la mitad, ¿no? Sí creemos que hay salvación para nosotros, pero nunca predicamos más allá, haciendo verle a la congregación que es necesario que busquemos andar como a Dios le agrada. Así que entonces el apóstol Pablo, aquí en el libro de Efesios, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Según Romanos dice entonces que los que andan en la vanidad de su mente han sido entregados a las concupiscencias de su corazón, a su mente reprobada. Si yo les pregunto a todos ustedes quién cree en el Señor Jesucristo, todos me van a levantar la mano. Quiere decir que entonces el Señor no nos ha entregado a nuestra mente reprobada, es decir, no nos ha dejado ser, ¿verdad? En algún momento lo hicimos, pero en algún momento también el Señor nos trajo una vez más y nos enseñó que había cosas que debíamos modificar. Y dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nosotros no podemos andar como los incrédulos. No debemos, ¿sí? No está bien, es incorrecto. Dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Si nosotros hemos creído en el Señor, debemos despojarnos de la manera de vivir que hemos tenido siempre. Porque nosotros nos justificamos muchas veces en lo más mínimo, no voy a hablar, por supuesto, no voy a hablar ni de asesinos, ni de secuestradores, ni de... porque no hay entre nosotros uno, ¿no? Pero entre nosotros sí hay mentirosos, sí hay quien se enoja, sí hay quien señala, sí hay quien juzga, sí hay quien... Sí lo hay entre nosotros sabemos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el apóstol entonces? Que nosotros, si Dios nos ha hablado, debemos buscar vivir de otra manera. A ver, estos pasajes en ocasiones se predican haciéndonos pensar que si nosotros seguimos pecando, entonces no hemos creído en Jesús. ¿Sí? Porque este pasaje lo habla de alguna manera en ese punto, ¿no? No, es que si tú ya fueses cristiano, si tú ya fueses creyente, entonces no estarías pecando. ¿Qué respondemos, hermanos? Porque esto tiene que ver con lo anterior, ¿no? Con lo que el apóstol Pablo dice que no podemos andar como veletitas, ¿sí? Nosotros debemos tener certeza de nuestra salvación,
porque está en las manos de nuestro Señor Jesucristo, no en las nuestras. Juan escribe en su carta: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Mas si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, Cristo Jesús. ¿Cuántos años tenemos de cristianos o de creyentes? Muchos, ¿no? Y de ahí para acá no han pecado nunca. ¿Y por eso perdieron la certeza de la salvación? No, porque desde el principio fue por Jesucristo, no por nosotros. Sería incongruente predicar que la salvación se encuentra por gracia y el sostenerla es por nuestras obras. La salvación nos es dada por gracia y el sostenerla nos es dado por gracia. Insisto, debe haber una búsqueda de comportarnos correctamente. Eso debe ser algo que tengamos presente siempre. Pero no es ni cerca algo que nos vaya a despojar de la salvación del Señor. Y entonces, dice el apóstol, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Busquemos despojarnos de ese hombre que éramos, ¿sí? Y dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad. Casi para cada pecado dice su contrario, ¿no? Si antes decías mentiras, ahora guíate por la verdad. Cada uno dice con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis. Es que la Biblia sí me permite enojarme, ¿no? Dice que me puedo airar, pero no puedo pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, como a las 11:59 que me voy a acostar, me desenojo. Si nosotros nos permitimos, hermanos, y a eso se refiere la Biblia, es imposible que alguno de nosotros no se enoje. Es imposible, porque en nosotros hay orgullo. Y el hecho de que nosotros tengamos ese orgullo nos hace pensar tener la razón. Y cuando uno quiere tener la razón, casi siempre hay enojos. ¿Sí? Si nosotros nos permitimos, vamos a ir avanzando en cosas que nuestro corazón va a ir guardando. Rencores, tristeza, dolor. Entonces después va a ser más complicado quitarlo, ¿eh? Y los únicos que padecemos somos nosotros. Cuando recién me casé, pues yo soy hombre, ¿no? Y Adi es mujer, nuestro pensamiento es distinto. Si empezamos a tener algún conflicto, y no les hablo de cosas graves, es hasta en las formas de hacer las cosas, ¿no? Ese encontronazo en las primeras semanas es muy difícil. Ella se enojaba porque yo no, de alguna manera me reclamaba algo y yo me quedaba callado. Ni se rían, hermanas, porque todas son iguales. Y los hombres todos somos iguales. Es que ¿por qué no dices nada? Es que te digo y te quedas callado, ¿no? El problema es que si yo respondo, le decía, va a salir peor la cosa. Voy a acabar más embarcado. Mi abuelito decía, cuando yo gano empato, entonces mejor desde el principio pierdo, ¿no? Con el tiempo ese silencio fue evitando más molestias. Ya después hablábamos, ¿no? Y ya, pues bueno, ya. Pero cuando nosotros nos atrevemos a dejar que esto vaya creciendo, las cosas empiezan a ser distintas. Es que a ti no te importó y te fuiste a dormir, me decía, ¿no? Así somos los hombres. No es que no nos importe, pero pues era hora de dormir, ¿no?
¿Quién se quedaba con su coraje? Ella. ¿Sí? Y no estoy diciendo que yo hiciera bien y ella mal, no. Pero con el tiempo uno tiene que ir modificando las cosas y darle valor a las cosas que en verdad lo tienen. ¿Sí? Yo le decía a Adi, enójate por las cosas que valen la pena conmigo, porque si no de todos vamos a pelear, ¿no? ¿Sí? Y así es en nuestras relaciones interpersonales, hermanos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos. La Biblia nos enseña que debe el amor ser sólido entre nosotros para que esto no suceda. No nos permitamos que esto suceda. No pasemos semanas enojados sin hablarnos, sin vernos. No es así. Dios no ordena esto. Porque esto trae rencores, porque esto trae mayor pecado. Así que antes de hablarnos de todo esto, el apóstol nos habló del amor perfecto de Dios. Lo leímos la semana anterior. Y si hablamos de ese amor perfecto, entonces nosotros podemos y debemos comportarnos de otra manera. Entonces dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y eso de dar lugar al diablo es permitir que las cosas vayan avanzando hasta llegar a un punto que no haya una reconciliación entre las personas. Insisto, no nada más entre casados, entre nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Alguna vez mi papá me regañó y yo creo que habrá pasado 1 o 2 días que no hablé con él. Y mi mamá me dijo, busca a tu padre. Yo supongo que también le dijo, busca a tu hijo, ¿no? Pero me dijo, busca a tu papá. No puedes estar así, ¿no? No debemos. Así no sean nuestros parientes, insisto, todos tenemos un mismo Dios, todos tenemos un mismo Espíritu, todos tenemos un mismo Señor. Aquí sí, entre los creyentes, todos somos hijos de Dios, ¿no? Entre los creyentes. Y dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Y no solamente dice, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, no solamente te estoy pidiendo que ya no robes, te estoy pidiendo que trabajes tanto que te alcance para dar al que necesita. Te estoy pidiendo que no te enojes, pero también te estoy pidiendo que actúes con amor en beneficio de esa persona. Porque así lo hizo el Señor. El apóstol Pablo nos lleva hablando todo el capítulo diciéndonos como Cristo nos enseñó. No solamente nos perdonó, sino que clamó delante del Padre, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. La segunda milla por ahí dicen, ¿no? Ya caminaste 1 milla, camina otra más. Estaban obligados a llevar 1 milla cargando algo pesado para ayudarle a alguien. Pero el Señor dice, ya caminaste 1 milla, que esa es tu obligación, camina otra más. ¿Sí? Ya no nos enojamos con quien nos enfadó. Demos la segunda milla, ahora busquemos en qué podemos servirle y ayudarle. Eso es lo que Dios nos ha enseñado. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, no lo entristezcamos. El no obedecer a todo esto entristece el Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y para acabarlo de rematar, como cuando están toreando, ¿no?, los toreros y falta la última estocada, la estocada final. ¿No te convencí con todo lo que te dije? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿No te es suficiente todo lo que te he enseñado? ¿No les ha sido suficiente el haber escuchado todo lo que hemos leído? Tratemos a la gente con misericordia, con amor, perdonemos como Dios nos ha perdonado a nosotros. Dice aquella oración que el Señor mostró: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios nos ha perdonado ya. Lo que nos corresponde hacer es perdonar de esa misma forma. Yo perdono pero no olvido. ¿Se imaginan que Dios dijera eso de nosotros? Yo te voy a perdonar pero no puedo olvidar que me ofendiste. Yo te voy a perdonar pero no puedo olvidar que lo hiciste con toda la alevosía que pudiste. Yo te voy a perdonar pero no puedo dejarte simplemente así, porque yo te recordé 5 veces antes de que lo hicieras, que no debías, y lo hiciste. Eso no es lo que el Señor nos ha enseñado. Dice su palabra que cuando Él nos perdona, Él arroja todo al fondo del abismo y no se acuerda más. Así que, hermanos, más que una obligación, debemos tomarlo como algo que agrada a Dios. Si nosotros somos misericordiosos es porque hemos comprendido la misericordia que viene de Dios. Si nosotros perdonamos es porque hemos comprendido que Dios nos ha perdonado a nosotros. Si nosotros soportamos a nuestros hermanos, los sostenemos, es porque hemos comprendido que Dios nos sostiene a nosotros en su mano. Así que es la invitación para que juntos podamos crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Señor, te damos gracias porque tu palabra es muy clara. Tú nos has perdonado y lo has hecho perfectamente. Tú, Señor, eres el Señor de toda la iglesia. Un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios y Padre. Que nuestra iglesia, que nuestra congregación, Señor, te busque profundamente hasta llegar todos juntos a la estatura del varón perfecto, porque esto te agrada. Llévanos, Señor, a agradarte con nuestros actos, no como un motivo de salvación, sino como un reflejo de lo que tú has hecho en nuestra vida. Y si, Señor, un día fallamos, permítenos saber que tú nos has perdonado y que tu gracia no nos ha abandonado. Te damos gracias por ello y bendecimos tu nombre. Enséñanos, Señor, a perdonar como tú nos has perdonado a nosotros. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.